amigos que nos visitan y los que están conectados también a través de nuestros canales de transmisión. Seguimos con la serie Vitamina Fe. Vitamina Fe, seguimos trabajando todavía esta serie que nos ha edificado tanto, y hoy nos ha tocado hablar acerca de la fe y la cultura. Así que hoy vamos a hablar de ideologías. Hoy vamos a hablar de 3 ideologías para que vaya usted tomando nota. Sabemos que vivimos en una cultura que prácticamente que desprecia a Dios desde todos los flancos que observamos, desprecia los principios bíblicos, desprecia todo lo que Dios pregona. Pero hoy no vinimos a invertir la noche en un mensaje que señalemos a la cultura lo malo que ha sido, lo malo que es, ¿verdad? Lo malo llama bueno, nos disparan, nos sacan piedras por todo lado. Yo creo que todos coincidimos en que es una realidad. Pero más bien, hoy vamos a tratar de entender cuál es el papel suyo y mío como cristianos en medio de la cultura en la que nos ha tocado vivir. Y quiero que cuando hablemos de cultura hoy, para poder aprovechar el mensaje de la noche, cuando hablemos de cultura, pensemos no necesariamente en todo el país o en toda la provincia, sino que cuando hablemos de cultura, pensemos en aquellos que no conocen a Cristo y que me rodean. Puede ser en mi casa, puede ser en mi vecindario, puede ser en la universidad, puede ser en el trabajo. Porque vamos a estar hablando de cultura basados en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5. Así que por ahí vamos a estar estacionados, vamos a ver un par de pasajes antes, pero esa es la cultura. Es todo aquel que no tiene todavía a Cristo gobernando en su corazón. Vamos a arrancar con una pregunta. ¿Sabe cuántos ticos afirman ser cristianos? Un estudio de la Universidad Nacional hace como año y medio hizo esta pregunta. ¿Y cuál cree usted que es la respuesta? Un promedio, 20%, 30%. ¿Cuántos ticos afirman ser cristianos? Vea usted la respuesta. Casi el 80% de los ticos afirman que tienen una relación con Jesús, afirman ser cristianos. Poquito más de 4 millones de personas. Quiere decir, uno ve cifras como estas y lo primero que uno piensa es que ya casi que llegamos a la meta de evangelización en Costa Rica, ¿verdad? Estamos a nada, un 20% de que llegamos a la meta de evangelización en este país. Y segundo, que la gente debería llegar a las escuelas, a los trabajos, al barrio con aureolas y con alas de ángel atrás, porque todo mundo está en una relación permanente con Cristo, según lo que nos indica ese estudio. Lo que pasa es que vemos las noticias, vemos las redes sociales y eso no es lo que pasa. Violencia por doquier, la gente no soporta ni siquiera que lo rayen en la calle, gente pervertida, hombres pervertidos enseñándole sus partes íntimas a chiquitas en los buses, asesinatos, violencia, corrupción por todo lado, en un país en el que 4 millones de personas afirman ser cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Podríamos, y se vale pensar, es que delante de un encuestador cualquiera dice que es cristiano, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál será la definición de cristianos que ellos tengan? Y es cierto. Pero antes de esquivar responsabilidades, yo creo que tal vez sea más responsable pensar en aquel que siendo cristiano se ha conformado con vivir un cristianismo opaco, tibio, irrelevante en medio de la cultura que le ha tocado vivir. Porque sean 4.018.000 los ticos que son cristianos, o sean 2 millones, o sean 100, yo creo que como cristianos tenemos que evaluar seriamente cuál es el tipo de impacto, cuál es la huella que cada uno de nosotros está dejando en el círculo de cultura que nos ha tocado vivir. Alguien podría decir, es que yo no estoy interesado en dejar ninguna huella, en tener ningún impacto en el cristianismo. Yo tengo mi relación con Dios y listo, allá el mundo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, a ver si nosotros tenemos algún papel en medio de esta cultura. Filipenses 2, versículo 15, dice Pablo: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida, parece el siglo XXI, y depravada. En ella
¿Qué hacemos? Vamos a ver qué dice Pablo. Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pablo nos dice el qué. En ella ustedes brillan. ¿Para qué? Vamos a ver qué dice Jesús. ¿Para qué? Mateo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es decir, el cristianismo de incógnito está descartado. El llamado de Jesús es a que usted y yo brillemos, es a que dejemos una marca, un impacto permanente en la cultura que nos ha tocado vivir. El problema es que tal parece que la cultura se ha acostumbrado a un tipo de cristianismo que no produce efecto alguno. O lo que es peor, que produce el efecto contrario del que Jesús busca. ¿Por qué? Porque no brilla, porque andamos con el bombillo apagado allí en medio de nuestra cultura, la que nos ha tocado vivir. Y la cultura le decimos, ¿usted qué es? Yo soy cristiano, y como si le hubiéramos dicho que somos liguistas o sapricistas o heredianos. Una afición más. Pudo haber sido el ciclismo, el CrossFit, cristiano. Hoy vamos a ver 3 ideologías que se han colado, que se han permeado con fuerza en medio del cristianismo, en medio de nuestras iglesias, y que definitivamente están afectando la huella que estamos dejando en medio de la cultura que nos ha tocado vivir, que están saboteando ese impacto y esa relevancia que nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios, debería de tener en esta cultura en la que vivimos. Señor, gracias por esta oportunidad, Dios, de escuchar tu palabra. Necesitamos de tu consejo sabio, Señor, necesitamos de tu instrucción. Un puñado de tu pueblo ha atendido tu llamado, tu convocatoria, Señor. Ha venido a cantar tu nombre, ha venido a darle a tu nombre y a escuchar, a ser edificado por tu palabra, Señor. Obra de manera milagrosa en nuestros corazones, Señor. Primero quizá en el que más la necesite, que es en el que hoy está exponiendo tu palabra, pero sobre todo también, Dios, en todos los corazones que hoy han venido a tocar tu puerta. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Queremos impactar entonces, queremos dejar huella en medio de esta cultura. Vamos a tratar de entender estas ideologías y extraer estas ideologías si es que se han colado en nuestra forma de cristianismo, y las vamos a contrastar con un cristianismo que describe Pedro allá en su primera carta, en capítulo 4, para poder entender cómo es que un cristiano puede dejar una huella permanente y una huella que verdaderamente huela a Cristo en medio de su cultura. La primera ideología que vamos a ver esta noche es la siguiente: no hay que tomárselo tan en serio. Esa es una ideología que se ha colado en nuestro cristianismo, en nuestras iglesias. El cristiano que abraza este tipo de ideología, soy cristiano, pero tranquilo, tampoco es así que me lo tomo muy. Soy cristiano, pero de lejitos, de vez en cuando. Este tipo de cristiano le gustan las cosas de Dios en realidad. O sea, Dios le vino a sumar algo bueno a su vida. Amigos, gente buena gente que parece de confianza, cierta paz a su conciencia. De repente Dios se vuelve una buena terapia para finalizar la semana, una dosis de motivación o para comenzar el día. Se siente bonito esos mensajes que recibo, pero en su vida diaria, el cristiano que abraza este tipo de ideologías, en sus proyectos personales, en las decisiones que tiene que tomar, resulta que Dios al final no altera ninguno de sus planes. Ninguno. Ahí está Dios con una ficha en mano, haciendo fila, esperando que algún espacio, alguna cajita de su agenda se desocupe en el que Él se pueda colar. Ahí está Dios esperando. Al final de cuentas hay algunas cosas que me están tomando más tiempo en este momento. Este es el tipo de cristiano, el cristiano que abraza esta ideología, que espera muchísimo, muchísimo de Dios, pero se termina comprometiendo muy poco con Él, por no decir nada. Pocas veces abre la Biblia, prácticamente nunca ha considerado discipularse de manera seria y disciplinada para aprender más acerca de Dios. Cuando se puede, se congrega, y si es que no hay algo que hacer diferente durante
durante ese fin de semana. ¿Por qué? Porque alguien que afirma ser cristiano tiene ese tipo de pensamiento, porque lo ha influenciado más la cultura que él a la cultura. Esta imagen que van a ver ustedes, esta señora se llama Louise Hay. Ella promueve un tipo de una escuela de pensamiento, de esto de la nueva era, y ella tiene un tratamiento inclusive que se llama tratamiento del merecimiento, en donde le enseña a la gente que usted se merece todas las cosas. Y dice: yo me merezco todo lo bueno. Eso es algo que ponen a repetir a la gente, y en los libros de ella vienen, no algo, no un poquito, todo lo bueno. Mis creencias espirituales me apoyan y me ayudan a hacer todo lo que puedo ser. Tratamiento del merecimiento, así como usted lo oye. Y alguien dirá: yo nunca en la vida me he leído un libro de Louise Hay, no sé nada de ella. No es necesario. Ese tipo de pensamiento se cuela a través de memes, de Facebook, de películas, de Netflix, de Disney, del cine, de todo ese pensamiento regado por todo lado, y nos damos cuenta, nosotros no nos damos cuenta y empezamos también a absorberlo. Y el problema es que el tipo de cristiano que abraza esta ideología toma ese pensamiento de merecimiento, de yo vine a ser feliz, de todo trabaja para que yo sea feliz, y lo aplica a su cristianismo también. Y dice: yo soy lo más importante, yo vine a ser feliz, yo vine a cumplir sueños, y usted, Señor Dios, me tiene que ayudar en todos esos propósitos. Y entonces sus mensajes favoritos son esos que le dicen: Dios tiene algo grande para ti en tu vida. Pero cuando se da cuenta que lo que Dios tenía de grande no era la casa en la playa, no era el BM, no era el ascenso, entonces tiene problemas serios con Dios. El llamado de Pedro es a un compromiso radical con Dios, es a tomarse a Dios en serio, no un poquito en serio, no viendo a ver si me colabora, es a tomarse a Dios en serio. Acompáñenme a primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Esta es una frase clave en la enseñanza de esta noche. Asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Hace referencia a Jesús, y Pedro dice: Jesús no vino a pasarla bonito aquí. Jesús no vino a decir: vengo a cumplir sueños, metas, a disfrutar de todos los placeres del menú de la vida. Jesús vino a sufrir, Jesús vino a pasar dolor aquí, pero sobre todo a cumplir la voluntad de Dios. Y Pedro dice: asuman ustedes esa misma actitud que tuvo Jesús. Eso es lo que se espera de nosotros en medio de esta cultura. Claro, Pedro lo vio en vivo y a todo color, ¿verdad? Estaban a punto de arrestar a Jesús. Pedro saca la cuchilla y le huele la oreja a uno de los soldados, y Jesús le dice: ¿qué está haciendo, Pedro? ¿Qué le pasa? Mateo 26. Este es Jesús hablando con Pedro. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre al instante? Él pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. O sea, había miles de ángeles así en el cielo, listos para que Jesús hiciera ¡pa! Y todos llegaran a rescatar a Jesús, como si lo necesitara, ¿verdad? Pero ahí estaba Jesús. Dice: ¿usted cree que yo no puedo llamar 12 batallones de ángeles para que vengan aquí en este momento? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Pedro, yo no vine aquí a evitar mi dolor, a buscar mi placer, yo vine aquí a buscar la voluntad de Dios. Y Pedro dice: asuman ustedes esa misma actitud que tuvo Jesús. La actitud de decirle: Dios, me voy a incomodar, probablemente esta decisión me va a costar en mi economía, en mi carrera laboral, en mi relación sentimental, me va a costar, pero lo voy a hacer porque mi compromiso es con la voluntad de Dios, aunque me cueste, aunque duela. No es con evitar el dolor, mi compromiso no es con tener éxito, mi compromiso no es con ser feliz. ¿Es malo esto? ¿Es malo tener metas? ¿Es malo buscar ser feliz? Por supuesto que no. No malentienda el mensaje, por supuesto que no. Dios quiere para nosotros una vida en abundancia también, pero cuando alguno de mis proyectos personales o de mis sueños riñe con la voluntad de Dios, lo que Dios espera es que nosotros lo modifiquemos o que lo desechemos.
¿Y cómo impacta la cultura cuando un cristiano entonces asume esa actitud de Jesús? La cultura dice, bueno, parece que eso es importante porque ese Dios sí le mueve la brújula a él. Toma decisiones, hace o no hace, dependiendo de si se ajusta o no a la voluntad de Dios. La pregunta entonces para nosotros es, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué tanto Dios mueve la aguja de mis planes, de mis proyectos? Que al final de cuentas la pregunta viene siendo, ¿qué tan en serio me estoy tomando yo a Dios en mi vida? Segunda ideología que vamos a estudiar hoy. El asunto del pecado no es algo tan importante. Es una ideología muy sutil, pero también llega con mucha fuerza a la vida del cristianismo de mucha gente dentro de las iglesias. El asunto del pecado no es algo tan grave, no es algo tan serio. Y este tipo de cristiano que abraza esta ideología va a la iglesia, se sabe las canciones, comparte pasajes bíblicos en sus redes sociales, pero a la hora de la verdad sigue eligiendo mal. Sigue postergando decisiones que sabe que debe tomar, ese hábito, ese estilo de vida, esa relación que sabe que no se ajusta a lo que Dios dice. Pasan los años y sigue igual. Y pasan las semanas, y pasan los meses, y pasan los años, y este cristiano que abraza esta ideología sigue siendo la misma persona que era antes. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, dice Pablo allá en segunda carta a los Corintios, pero resulta que esta nueva criatura no aparece por ninguna parte. ¿Por qué? Probablemente porque este tipo de cristiano considere que la obediencia es algo que se genera por generación espontánea. O sea, es algo que pasa, yo no me doy ni cuenta de cómo, pero de repente empecé a ser obediente, yo ni cuenta me di, no hice nada. Alguien podrá decir, bueno, es que Dios dice eso, Dios dice que Él va a ir perfeccionando la obra, que Él va a ir mejorándome a mí, y tiene usted toda la razón, Dios va perfeccionando la obra. ¿Esperará Dios de mi parte alguna participación en ese proceso? Vamos a Romanos 6, capítulo 11, versículo 12. Romanos 6, versículos 11 y 12. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Es decir, ya teníamos un contrato con el pecado, él nos dominaba. Si él decía hay que ir a la izquierda y vamos a la izquierda, ese contrato ya se rompió. A través de la fe en Cristo ya nosotros no somos esclavos del pecado, pero nuestra participación en la lucha contra el pecado es sumamente activa. Dios no espera relajación de parte nuestra. Dice, no permitan ustedes. No dice, yo no voy a permitir que el pecado reine en ustedes. No permitan ustedes. Dice la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el proceso de lucha con el pecado, yo no me siento en una mecedora esperando a que Dios me cambie, sino que cada mañana me levanto y me comprometo a decir, hoy este hábito, esa decisión que tengo que tomar, hoy la voy a tomar. Y cuando usted venza el pecado, cada victoria que usted tiene sobre el pecado, tenga por seguro que es por pura gracia de Dios. Pero Dios en ese proceso de gracia quiere que nosotros seamos partícipes también. Pedro lo dice así de esta manera en capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro 4, 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Ya basta, dice Pedro, ha sido demasiado. Y no es una lista exhaustiva, póngale usted cualquier tipo de pecado allí. Dice, demasiado tiempo han desperdiciado haciendo esto. El problema de este cristiano que considera que el pecado no es algo tan grave, tan importante, es que se arrodilla, le pide a Dios que cambie su vida, que no puede más con lo que está pasando. Dios, cámbiame. Y en el momento en que se levanta, ahí va de nuevo a desperdiciar el tiempo haciendo lo que agrada a los incrédulos. No hay cambio de conducta,
no hay cambios de hábito de ningún tipo. En estos días me tocó ir a retirar unas medicinas ahí en la farmacia de Moravia, que si alguien ha ido sabe que a veces hay que sacar mediodía para ir a retirar unas medicinas. Estoy ahí y detrás mío hay una señora, la veo un poco inquieta y parece que está revolviendo algo ahí en el bolso y empieza: ¿qué hijo? Olvidé los papeles, pip, 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 y por acá y por allá, ¿qué? Ahora voy a tener que pip, pip, y por aquí y por allá, y dale, o sea, 1 minuto y medio, pero increíble, ¿verdad? Todas las palabras que usted se puede imaginar, ahí salieron. Y ya, y se quedó ahí, quién sabe cómo resolvió. Acto seguido pasa esto. Suena el teléfono de ella. ¿Aló? Hola, pastor, ¿cómo me le va? Qué gusto saludarlo, amén, bendiciones. Sí, muchas gracias por devolverme la llamada, pastor. Qué alegría, sí. No, era nada más para recordarle a ver si me iba a poder ayudar con el favor que le pedí. Ah, que Dios me lo cuide mucho. Dice, como siempre, yo voy a ir al culto que voy siempre, el domingo a las 3. Ahí nos vemos, pastor, que Dios me lo cuide mucho. Y yo decía, ay, pero no por mí, por supuesto. Porque yo decía, detrás de ella está la cultura. Yo no sé si era cristiano o no el que estaba detrás o 2 campos atrás, pero ahí estaba la cultura escuchando eso. Es una canción que seguro usted ha cantado: que todo lo que soy bendiga al Señor. Bendecir, bien decir, todo lo que decimos, hacemos, dice algo de nuestro Dios. Y cuando la cultura ve una escena como estas, dice, ¿cuál es su conclusión? Es cristiano, habla como yo, piensa como yo, reacciona como yo. Por lo tanto, la conclusión lógica es que el Dios de ella, o el Dios de él, o el Dios de todos este tipo de personas que abrazan esta ideología, no cambian a la gente. Este Dios no es capaz de transformar a nadie. Ese es el mensaje que le damos a la cultura. El cristiano que Pedro describe impacta también y deja huella en la cultura, pero de otra forma. Veamos el versículo 4, 1 Pedro 4:4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Es decir, esta cultura también dijo, ¿qué es esto tan extraño? ¿Pero por qué? Porque aquí hay un cambio de conducta. Porque este cristiano que Pedro describe dejó de hacer cosas que antes hacía y empezó a hacer cosas que antes ni siquiera se le imaginaba hacer, y la gente dice, ¿y a este qué le pasa? Inmediatamente perciben que hay un cambio de conducta. ¿A este qué le pasa? Dicen y se extrañan. Y lo que pasa es que este cristiano que Pedro describe, primero está clarísimo y entiende que Dios es santo, que Dios odia el pecado por sobre todas las cosas. Tanto odio que subió a su hijo a una cruz para pagar sus pecados, para pagar mis pecados. Y como este cristiano sabe que Dios odia el pecado, y como este cristiano sabe que el pecado afecta su relación con Dios, entonces lucha con todas sus fuerzas para evitar el pecado. Lucha para no elegir el pecado, no para no caer en pecado, para no elegir el pecado, porque el pecado es algo que elegimos. ¿Todavía peca este cristiano? Por supuesto que sí, pero no sin luchar con toda su fuerza para no pecar. Y cuando peca, le duele en el alma haberle fallado a su Dios. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos seriamente nosotros. ¿Cuánto me está doliendo a mí el pecado? ¿Me estoy percatando de que estoy pecando? ¿O ni cuenta me di? Tengo un callo allí muy fuerte que ni siquiera ya reacciono ante el pecado. Este cristiano que describe Pedro lucha mucho con el pecado, se lo toma en serio, y por eso algunas veces no va a algunos lugares a donde lo invitan, por eso algunas veces no participa en la fiesta o se sale del grupo de WhatsApp, o por eso algunas veces cambia de película. Toma decisiones extrañas a la luz de la cultura. La cultura no entiende por qué reacciona así, por qué toma este tipo de decisiones. La pregunta entonces es, ¿se puede decir de usted y de mí que en algún momento hemos tenido que tomar ese tipo de decisiones porque nos estamos tomando en serio la lucha contra el pecado? Estamos diciendo, yo por aquí no voy, no sé nadar, yo no voy a caminar por el borde de la piscina.
Un amigo me decía que él tenía un problema, él sabía que tenía una debilidad con las mujeres, él era casado y a la conclusión a la que llegó él dijo, o sea, tengo que tomar alguna medida, y él dijo, no monto ninguna mujer a mi carro que no sea mi esposa, punto. Porque él se conocía y él sabía que estaba caminando por la cuerda floja. Entonces, en el trabajo resulta que había que ir a almorzar y armaban un grupo, él iba a ir a almorzar, pero cuando estaban los carros y le tocaba llevar el carro a él, resulta que él se iba antes que todos y llegaba primero al restaurante. O se quedaba ahí haciendo que hacía algo y llegaba hasta más tarde al restaurante. O sea, era complicado para él allí en el trabajo y la gente hablaba y la gente decía cosas a sus espaldas, pero me dice, David, lo que pasa es que mi compromiso no es agradarle a ellos, a mis compañeros de trabajo. Mi compromiso es primero y por sobre todas las cosas con Dios, porque no quiero fallarle, y después con mi esposa porque tengo un pacto que respetar. La cultura ve ese tipo de decisiones, se asustan, insultan, pero no quedan indiferentes. La cultura no queda indiferente nunca. Por dentro lo que dicen es, este hombre se toma la obediencia con seriedad, se toma a su Dios con seriedad. Tercera ideología de la noche: nosotros somos los buenos. Esa es otra forma de pensamiento que se ha colado con fuerza en medio de nuestro cristianismo. Este cristiano que abraza esta ideología tiene un ojo finísimo para el pecado de los demás, para el pecado del otro, y lo solemos ver allí haciendo gala de esto en redes sociales, que en Facebook o que en el estado del WhatsApp, cuando la distancia me permite esa trinchera, o cuando es mayoría en algún grupo haciendo gala de su arma favorita. ¿Sabe cuál es el arma favorita de este tipo de cristiano? Los bibliazos. ¿Sabe qué es un bibliazo? ¿Le han pegado algún bibliazo alguna vez en la nuca? Un bibliazo es una verdad sin gracia. Eso es un bibliazo. Es una verdad dicha sin gracia. Un bibliazo es el fariseo llegando donde Jesús diciéndole, Jesús, aquí le traigo esta mujer que estaba en adulterio, hay que apedrearla. Eso es un bibliazo. Y este tipo de cristiano que cree que nosotros somos los buenos es capaz de lanzarle en la frente a un homosexual, 1 Corintios 6, ¡pa!, así directo, y dejarlo noqueado. Pero es incapaz de demostrar interés genuino por él y amor genuino por él. Es incapaz. Es capaz de tirarle en la frente a un vecino ateo, a un primo alcohólico, mal hablado, todos los versículos que se les puede imaginar, pero no es capaz y no ha sido capaz nunca de levantar un dedo por ellos cuando lo han necesitado, mucho menos de presentarles a Cristo. Primera de Pedro 4, versículo 5. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este tipo de cristiano que cree que nosotros somos los buenos lee este texto y su pensamiento es: qué rico, algún día va a pagar por esto. Y cuando esto pasa, el impacto en la cultura es inmediato, es directo. Esta es una frase de Gandhi cuando estaban haciendo una entrevista y le preguntaban acerca del cristianismo. Dice él: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. No encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes, los cristianos, que no viven conforme a lo que enseñan. Cuando repartimos bibliazos, cuando señalamos a los demás, cuando decimos la verdad sin gracia, hacemos que el cristianismo se vuelva repulsivo para la cultura. Repulsivo para la cultura. Ahora, no me malinterprete, la verdad hay que decirla, la verdad no se puede callar y la vamos a seguir diciendo y vamos a seguir teniendo las luchas que tenemos que tener para defender los principios bíblicos. Pero si imitamos a Jesús, que recuerdo está ya en el capítulo 1 de Juan, lleno de gracia y verdad. Si imitamos a Jesús, nunca diremos la verdad y nos dejaremos guardada la gracia para nosotros. Nunca. Le llevan la mujer adúltera a Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están.
ni yo te condeno, gracia. Vete y no peques más, verdad. Lleno de gracia y verdad. Este cristiano que Pedro describe en su carta impacta. ¿Por qué? Porque reparte bibliazos a diestra y siniestra. No, impacta porque ahora se relaciona con la cultura de una manera diferente. Impacta sobre todo porque sabe y está convencido de que Dios no lo eligió porque era muy bueno, porque era muy espiritual, porque sabía muchas cosas, porque llegó a portarse también que Dios lo vio con agrado. Jamás. Él sabe que probablemente era mucho peor que la cultura que lo rodeaba, pero un día Dios lo vio con misericordia y cambió su rumbo y cambió su destino. Efesios 2, 3, 5 lo relata así. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Entonces, los bandos de este cristiano no son los malos y los buenos, son pecadores perdonados, y ahí está él, y pecadores que necesitan el perdón de Dios. Esos son los dos bandos que existen. Y él sigue impactando en esa cultura, en medio de esa cultura que necesita el perdón de Dios. No porque se alejó de ellos, porque les dejó de hablar porque eran demasiado pecadores, sino porque ahora él habla diferente, él decide diferente. Impacta porque él cambió, no porque le está exigiendo a los demás que cambien. Y aunque a veces lo invitan a lugares a donde él no va, porque sabe que no es correcto, pero cuando está ahí, cuando él va, él brilla en medio de la cultura en la que le ha tocado vivir, porque ama, porque abraza, porque consuela, porque sus palabras edifican y sus palabras construyen. En cuanto leo un texto como 1 de Pedro 4:5, lo que él piensa es: ellos van a ir a rendir cuentas delante de Dios y no están preparados. Tengo que hacer algo por ellos. Me urge hacer algo por ellos, me urge presentarles a Cristo. Y aunque algunos de la cultura que les rodea a veces se molestan y algunos los insultan, de repente alguno de estos también, Dios obra un milagro en su corazón, le tocan el hombro a este tipo de cristiano que Pedro describe y le preguntan: ¿a usted qué le pasó? ¿A usted qué le pasó? Y la respuesta es contundente. ¿Sabe qué me pasó? Pasó Jesús. Pasó Jesús. Y ahí entonces impacta verdaderamente, y ya con incidencias eternas, porque habla del único que puede reescribir historias, que puede cambiar vidas. Hace algunos años, cuando yo todavía no conocía a Cristo, andaba allí perdido por la vida, extraviado, tratando de llenar mi vida con placeres, con excesos, con mujeres que no eran mi esposa, y respetando mi matrimonio y respetando, aunque ni lo sabía, mi relación con Dios. Andaba ahí jugando de guapo, jugando de interesante y jugando de soltero. Tenía amigos que lo sabían y me aplaudían: qué carga, David, qué galleta, ¿verdad? Vea lo que hace. Uy. Y había algunos cristianos, o que por lo menos se identificaban como cristianos, nunca me decían nada, más bien parecía que les hacía gracia esto. Entonces yo asumía que lo aprobaban. Pero había otro, se llamaba Cristian, que era muy raro porque él no se reía los chistes que contábamos, en ocasiones se apartaba porque los chiles que estábamos hablando parecía que no le gustaban, las cosas que hacíamos tampoco las aprobaba. En el dispensador de agua de repente me dice: David, su familia sí es linda, cuídela, yo los veo a ustedes allí en Facebook, cuídela, David, es tan bonita, no la ponga en riesgo. Yo, me dice: David, ¿por qué no estudiamos la Biblia un día? Y no, yo qué pereza, este hombre, ¿de qué me viene a hablar de estas cosas a mí? Un día la vida viene y, como es usual en este tipo de cosas, que uno cree que es tan emocionante y como dicen las películas, los amores prohibidos y esto, y uno no sabe que son dos personas vacías tratando de llenar su vacío con cosas que no duran nada, con cosas efímeras. Viene la vida y me explota en la cara. Yo salgo de mi casa, yo dejo mi matrimonio, yo dejo mi familia, dejo mis hijas, salgo, me tengo que ir a vivir donde mi mamá un tiempo. Mi familia está destrozada, perdida. Lo que parecía tan emocionante se convirtió en dolor, en ruinas. Y en ese momento adivine a quién busqué: a los amigos que me aplaudían. No,
a los cristianos que parecía que aprobaban lo que yo hacía. No, yo busqué al raro. Yo dije, algo debe tener él, que se ve tan feliz, que se ve contento. Yo busqué a Cristian y le dije, Cristian, no sé qué hacer, me pasó esto y esto, y mi vida se me destrozó por completo. Cristian me abrazó, me consoló y me dio un nombre, el nombre que todo lo cambia. Él me dijo, Jesús, Jesucristo. Y ese nombre restauró mi familia, restauró mi matrimonio, se coló en mi familia y en mi hogar de una manera como un huracán, como entra Jesús en la vida de la gente que le abre la puerta sin dejar nada en pie, absorbiendo toda su vida, y cambió nuestra vida para siempre. Porque había un cristiano que estaba impactando su cultura, porque había un cristiano diferente. Nunca menosprecie lo que usted pueda hacer en un trabajo, brillando como Cristo quiere que brillemos. Sé que aquí hay muchos cristianos como Pedro brillando en su trabajo, en la universidad, en su familia, verdaderamente ondeando la bandera de Cristo como tiene que ser ondeada. Pero sé también que sin duda que hay cristianos abrazando estas ideologías que repasamos esta noche, que de vez en cuando vienen a la iglesia tal vez, pero que no se comprometen, no se toman a Cristo tan en serio, no se comprometen en realidad con Él, que tienen una aplicación de la Biblia, que llegan mensajes bonitos, tal vez en las mañanas y nos motivan, pero que en la hora de decidir, Dios no cambia mi vida, Dios no cambia mis planes, Dios no cambia mi conducta. La cultura necesita que usted despierte, si esa es su condición. Si siente que su cristianismo ha sido opaco, tibio, la cultura necesita que usted despierte. Desde que comenzó el día hasta ahora se han suicidado alrededor de 1.100 personas en el mundo. 1.100 personas. 300 millones de personas son diagnosticadas con depresión. 35 millones de personas van a las drogas a buscar refugio porque su vida no tiene sentido, porque su vida está vacía. Hoy más que nunca la cultura necesita fe, necesita de vitamina fe. Se está hundiendo el Titanic, recuerdan ustedes la historia, resulta que se está metiendo el agua ya por la parte de abajo del barco, y allá en la primera clase están todavía la gente tomando ahí con su copa de champán, con su traje, su copa de champán, celebrando y brindando. Algunos de los que estaban allí habían escuchado y sí creían que se estaba metiendo el agua, pero seguían también con su copa de champán. Entonces le contaban a los otros y este hombre está como nosotros, tomando champán también. El primer bote salvavidas que sale del Titanic, cabían 65 personas. ¿Sabe cuántas personas se fueron en ese primer bote? 12 personas. Porque no creyeron a los que decían que sí se estaba hundiendo, porque andaban también con su copa de champán llena a la par de ellos. Usted y yo no estamos en esta cultura por casualidad o por azar. Usted y yo estamos aquí para gritarle a la cultura que el barco se está hundiendo y que no lo saben, y que ellos andan con su copa de champán allí. Póngale usted placeres, póngale excesos, póngale desenfreno, póngale lo que quiera. El problema es que quizás no nos están creyendo porque nos vemos como ellos. Ya es hora de tirar esa copa, de ponernos el chaleco salvavidas y gritarle al mundo: el barco se está hundiendo, y como comportarnos como alguien que sabe que el barco va a ir a parar al fondo del mar dentro de muy poco tiempo. Usted y yo somos los llamados a ser el equipo de rescate para tanta gente que deambula perdida en medio de esta cultura en la que estamos rodeados. Y quizás alguien dirá: pero la verdad es que ellos ni siquiera quieren ser rescatados. Le digo algo: usted y yo tampoco queríamos, no queríamos, pero siempre terminamos agradeciéndole enormemente a aquel que algún día nos atrajo hacia Cristo, siempre. Usted y yo estamos en esta cultura para ser imanes que atraigan a esta cultura hacia Cristo. Brille, 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 no porque sube un montón de versos a Facebook o porque canta con las manos alzadas. Si lo quiere hacer, hágalo porque es hermoso, pero sobre todo brille por su forma de vivir, porque decide diferente, porque se ve diferente, porque construye, porque edifica con sus palabras. Y tal vez algún día alguien se va a bajar de la cultura, le va a tocar el hombro y le va a decir: oiga, ¿a usted qué le pasó? Y entonces toda renuncia, todo sacrificio, todo insulto, todo rechazo habrá valido la pena cuando usted le pueda decir: ¿sabe qué pasó?
pasó Jesucristo. Pongámonos en pie, por favor. Señor, has sido bueno, Dios. Eres bueno y serás bueno siempre, Dios. Estamos ante ti, anhelantes de tu presencia, Señor. Hoy te pido, Dios, que si alguno de los que estamos aquí siente que no está a cuentas contigo, que quizás no te conoce como pensaba, quizás todo este tiempo ha tenido únicamente cierta especie de religiosidad, pero no una relación verdadera contigo, que de ese corazón, Señor, pueda brotar una decisión genuina y real de seguirte, Señor. Que alguien diga: Dios, en todo este tiempo no me he comprometido contigo, no te he tomado en serio, no me he preocupado por mi pecado, no me he preocupado por cambiar. Cámbiame, Dios, verdaderamente hoy arrepentido llego de rodillas hacia ti, Señor, pidiendo que me cambies, Dios, que verdaderamente me des tanto el deseo como la voluntad, Señor. Concede arrepentimiento, Señor, a todo aquel que hoy lo necesite, Señor. Y tú, que eres un huracán, que nadie puede contenerte, Señor, y tú cambiarás por siempre esa vida y para siempre, Dios, y darás un destino firme y un propósito seguro, Señor. Enséñanos a brillar en medio de la cultura que nos ha tocado vivir, Dios. Enséñanos a ondear tu bandera como merece ser ondeada, Señor. Tu nombre es el único digno de gloria, de honra y de honor, y por medio de él te oramos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.